Hoy Morena es una cosa. Hoy Morena es una cosa muy distinta a lo que alguna vez fue. El Movimiento de Regeneración Nacional, el partido que hoy gobierna no solamente la República, sino 23 estados entre su propio partido y aliados, hoy parece un partido hegemónico, un fenómeno de movimiento que se ha convertido en el partido político más grande de América Latina. Pero no siempre fue así. Y no siempre Andrés Manuel fue el hombre que es hoy. Quizás su momento más débil, a pesar de que lleva en la política un montón de tiempo, su momento quizás más débil, o el momento en donde se puso en duda si alguna vez podría o no llegar a ser presidente de la República, fue justamente en los tiempos en que Morena empezó a nacer como partido, en esta transición política de los partidos políticos anteriores a esta nueva generación de movimientos. Y pocas personas recuerdan cómo era Morena en esos tiempos. Para hablar un poco de eso, de cómo era Morena antes, cómo es Morena ahora, hacia dónde va la izquierda, tenemos a un fundador, de los pocos que hay todavía, a Gabriel Biestro. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Gabriel fue presidente de Morena en Puebla, fue presidente del Congreso local, fue aspirante a la alcaldía de Puebla en el 2021 y hasta recientemente fue secretario de Trabajo del Estado de Puebla. Gracias, Gabriel, por estar acá. Cuéntanos un poco a la audiencia, más allá del asunto curricular y de que platiques qué títulos tienes o no. Un poco interesa eso, sino quién es Gabriel realmente. Así es, bueno, pues yo soy una persona de izquierda desde siempre, sobre todo mi madre, mis abuelos que eran comunistas, eran activistas. Yo crecí siempre con todo este tema de la izquierda, con Eberto Castillo, después lo que fue pues el PMT, después el PMS, el PRD. Yo estaba todavía muy chico, pero yo siempre oí todo ese asunto. Mi mamá, una férrea crítica del PRI, de los Estados Unidos y demás. Y siempre fuimos obradoristas, o sea, siempre lo apoyamos. Cuando sale, brinca, ¿no? Como presidente del partido, el entonces PRD a finales de los 90, cuando es jefe de gobierno a partir del 2000, cuando viene el desafuero, que yo creo que ahí fue el parteaguas. Yo, por ejemplo, a partir del desafuero no falté a una sola de las marchas en apoyo de Andrés Manuel. Y cuando teníamos que cooperar para nuestro autobús, cuando se descomponían a media carretera, todo eso, siempre fuimos obradoristas, en este caso yo. Y yo me integro aquí en Puebla en 2010 a las brigadas voluntarias, porque yo siempre dije que no me interesaban los partidos políticos. Entonces, lo que se hablaba era que repartíamos el periódico, que hablábamos con la gente, que promovíamos a Andrés Manuel. En 2010, y como brigadista voluntario, empiezo los fines de semana a hablar con la gente. Yo me había acercado precisamente al PRD, a otros partidos, no me había interesado. Y cuando veo que no es partido, me sumo. Y ahí empezamos a hacer eso. ¿Y qué ha cambiado desde entonces, desde este movimiento de algunos locos por ahí que andaban brigadeando? Porque realmente fue el momento más débil de Andrés Manuel. Después de la elección del 2012, hasta se comenta que el propio Andrés Manuel se deprimió un rato, que todo mundo pues perdió un poco de impulso todo esto. El PRD traiciona y salía en el Pacto por México con Peña Nieto. Pues, ¿qué ha cambiado de esos momentos que luego los escucho? Yo en esos momentos, pues yo estaba en la primaria o en la secundaria, todavía jugando a los tazos, aún no militaba, pero pues, ¿qué ha cambiado desde entonces, que de esos tiempos que se describen aún como poéticos y lo describes y te brillan un poco los ojos? Sí, yo creo que mucho. Yo me acuerdo cuando fuimos a una de las marchas el 1 de diciembre de 2006, cuando era la toma de protesta de Calderón, cuando dijo Andrés Manuel, no le vamos a permitir que tome protesta. Me acuerdo tan claro decir, esta vez no nos la van a hacer. Porque yo, si bien también estaba muy chamaco cuando lo del 88 y todo eso, sabía pues de lo del fraude electoral que habían cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas, y yo decía, esta vez no se va a hacer así, no va a haber un fraude. Y yo iba hasta con el pelo así casi a rapa por si había broncas. Yo había visto en internet cómo hacerle para
para ir a esas marchas que podían pintarse más peligrosas, ¿no? Que no llevaras el pelo muy largo y que llevaras tu paño con agua y en fin, total que al final en Reforma Andrés Manuel nos detuvo y dijo que no se iba a caer en la violencia. Habían puesto sobre Reforma una valla de Policía Federal, pues unos metros antes. Creo que era Encinas el que estaba el jefe de gobierno en ese momento, sí. Puso otra de la Ciudad de México para ni siquiera acercarnos a las fuerzas federales. Yo me acuerdo que esa vez yo sí caí ahí en depresión y me regresé llorando al autobús en el que veníamos, porque ya se había perdido todo. Y siempre pasa, después de que se gana una elección, prepararse para lo que viene, en este caso era el 2012, y siempre viene una retracción, como le pasó a Cárdenas del 88 al 94. En el 94 todo el mundo creía que estábamos en el primer mundo y que éramos Suiza y que Salinas nos había llevado hasta la luna. Y Cárdenas tiene una retracción en el apoyo popular con Andrés Manuel en el 2012, con toda esa compra de votos, con toda esa triangulación, con todo lo que se hizo, pues también, ¿no? Y después del 2012, como decían, después de la elección para la izquierda era, apenas pasaba la elección, volverse a preparar para el siguiente fraude. Y entonces yo considero que Andrés Manuel fue también modulando mucho el discurso, aprendiendo, evolucionando, ¿no? Yo te puedo decir que sin que pierda los atributos, Andrés Manuel era el 80% de su discurso, un discurso de izquierda, ¿no? Después en el 12, a lo mejor sí había obviamente una parte de izquierda, pero más tirándole al tema nacionalista, al de cuidar el patrimonio de los mexicanos, y ya en 2018 un discurso, además de izquierda y de nacionalista, pero el que ocupaba era el de honestidad contra la corrupción. ¿Por qué? Porque mucha gente se asustaba. Yo me acuerdo cuando brigadeábamos y decían, a mí me tocó una señora que me dijo, a mí me cae muy bien Andrés Manuel, pero eso de que nos va a vestir a todos iguales, pues no está bien. Yo le dije, ¿pero de qué habla? ¿Sabe cuánto le costaría al Estado vestirnos a todos igual? No. Entonces, fue evolucionando. Esto cuando yo entro en 2010, que era el gobierno legítimo de México, ni siquiera se llamaba Morena, ¿sí? Gobierno Legítimo de México, AC, era la asociación. De ahí viene Morena, de ahí viene el Morena AC. ¿Y era necesario convertir en Morena, o sea, de todo esto que era antes, a convertirlo en lo que es hoy? Yo creo que sí, era no quedarse en eso. El gobierno legítimo, ese nombre obedecía. Los que íbamos a las marchas en 2006 contra el fraude, yo me acuerdo que había carteles que decía, estamos a sus órdenes para la hora en que lo indique, señor presidente. Y ponían a Zapata. La gente estaba puesta, o estábamos para lo que fuera a pasar. Una vez que pasa eso, el reconfigurar al movimiento era fundamental. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar a seguir en el tema del fraude? Digo, eso nunca se quitó, pero ¿cuál era la estrategia a seguir? ¿Qué íbamos a hacer para 2012? Y en 2012, ¿qué íbamos a hacer para 2018? Entonces, yo siento que fue como el templo mayor, la primera construcción y luego las capas que se le fueron poniendo encima para hacerlo más grande y más alto, ¿no? Y luego pasar de lo que fue en 2018, ya el partido que fue consolidado no solamente como el movimiento, sino ya como partido institucional, a hacer lo que es Morena 2024, este partido cachatodo, en donde cae todo mundo es bienvenido y somos amigos de todo el mundo y ya perdonamos a los priistas del pasado y a los que estaban haciendo el fraude en el 2012 y a los que estaban haciendo en el 2006, ya están aquí en el partido y se convierte en un asunto mucho más hegemónico. ¿También era necesario convertirse en eso? Pues yo creo que no es que sea necesario, es que esa siempre fue la línea del partido. O sea, si tú te acuerdas, yo me acuerdo cuando yo fui presidente del Consejo Estatal en 2013-14. Acuérdate que desde 2012, por ejemplo, llega don Manuel Bartlett, llega el senador Bartlett, y muchos pegan el grito en el cielo, ¿sí? Y la verdad es que desde
desde los 10, desde la primera década de este milenio. Yo me acuerdo cuando él era senador y diputado por el PRI, yo le mandaba cartas diciendo que no se diera al tema de Comisión Federal, que no se diera al tema de Luz y Fuerza, que no se diera ante el tema de la ley Televisa, porque era el único. O sea, desde antes que existiera Morena había una agenda conjunta. Y yo me acuerdo que cuando llega el senador Bartlett, todos se cuelgan de las lámparas, ¿sí? En el 2015, en nuestra primera elección, muchos también se cuelgan de las lámparas cuando empiezan a llegar varios perfiles. En el 18 ni se diga. Entonces, esa ha sido la línea de Andrés Manuel. ¿Qué hizo él? A ver, eso viene hasta en el libro, ¿no? De Gracias, de cómo fue Monreal arropado por el PRD cuando el PRI no le da la candidatura. Y creo que ese fue el primer gran crujido del PRI. Antes el PRI te decía, te callas y te sientas o te castigo, te disciplinas o no hay nada. El primero que lo logró, el primero que logró romper eso con éxito fue Monreal, cuando todo el mundo dijo, oye, sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer con otro partido. Y le gana con el PRD al PRI, cuando él fue presidente del PRD, a finales, decía yo, de los 90, que es cuando se gana Tlaxcala, se gana Zacatecas, se gana en alianza con el PAN Nayarit, gana Baja California Sur, y es segunda fuerza en el Congreso el PRD. Entonces, siento que esa sí ha sido siempre la idea. A ver, cuando yo fui consejero nacional durante 10 años, y cuando nos reuníamos con él decía, el partido, no le pertenece a un grupo ni a nadie, es de todos. Y el que quiera entrar es bienvenido. Que hasta decíamos, ¿cómo? Y entonces, si quiere entrar Salinas y todo eso, pero era una idea muy clara que él siempre tuvo. 2, decía, pura ni el agua. Pero entonces no es un asunto ideológico, o sea, no hay ideología entonces adentro de Morena. O sea, ¿dónde queda? Tú dices, soy un hombre de izquierda y yo sí he leído un poco. Es que depende también de qué izquierda y cómo va evolucionando, ¿no? Si tú ves el libro de Gustavo Bueno, del mito de la izquierda, el mito de la derecha, cuando habla de la izquierda indefinida, hasta con Podemos, cómo se empiezan a aglomerar diversos grupos que en sí no tienen como tal, aquí sí, pero que en sí no tienen un proyecto de Estado, sino diversas reivindicaciones que van desde un tema de paridad, desde un tema de ecologista, animalista, ¿sí? Más que nada antisistema. Yo creo, y Andrés Manuel siempre lo dijo, ser de izquierda es ser honesto y de buen corazón. ¿Por qué? Y así es como yo lo veo. ¿Qué le empezó a pasar al PRD o antes del PRD? A los partidos de izquierda como el PRT, el PMT, el PSUM. Te puedes mantener muy puro en tu rincón, ¿sí? Y ser sectario. Él lo que estaba viendo, y siempre nos lo decía, esto tiene que trascender los partidos, ¿sí? Esto tiene que es un momento histórico, no político. Entonces, la idea del presidente, desde que se hizo Morena, siempre fue esa. Cuando vino la votación interna de si se hacía partido o no, yo voté en contra de que se hiciera partido. Pero ahora entiendo la idea tan clara que tenía el presidente. Y otra cosa, yo creo que acoger, hablar con muchos sectores, sean de lo que sea, diciéndoles, a ver, aquí estas son las reglas y aquí las cumples, ¿sí? Pero también ha generado en el país una estabilidad que, si tú lo ves en Latinoamérica, ningún gobierno de izquierda ha tenido. Claro. Entonces, generar esa estabilidad, esa continuidad, el desarmarlos también. Hay un libro que, bueno, el autor a lo mejor no me lo van a celebrar, se llama Gene Sharp, que se llama De la dictadura a la democracia. Igual es un fascista, pero lo que habla ahí, donde dice, a la dictadura hay que desgajarla, hay que quitarle a sus operadores, y hay que quitarle a sus generales, y hay que quitarle a sus burócratas, hay que pasarlos para acá. Yo hasta decía,
Y yo puse mucho, cuando fui presidente del partido, a muchos a leer ese libro, que decía quien me viera recomendando a Gene Sharp, pero era esa parte de entender lo que había. ¿A muchos nos costó trabajo? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque a nosotros, cuando estábamos, yo por ejemplo en el 2010, o los que entraron desde el 2007, a brigadear, a repartir el periódico, cuando tú le decías a nuestro coordinador nacional que le tocaba a Puebla, que era el maestro Ortiz Pinchetti o la misma Claudia, la doctora Sheinbaum, tú le decías, oye, hablé con unos líderes de la colonia, no quiero que hablen con partidos, no quiero que hablen con organizaciones, con sindicatos, no, esto es ciudadano y es puerta por puerta. Entonces, nuestra experiencia política se reduce al entregar periódico, nada de operación, nada de acuerdos, nada de nada. Y de pronto, cuando te dicen en 2017, que yo creo que ese fue también el parteaguas después de la primera elección de la maestra Delfina. El último gran fraude que hubo. Así es, ahí es cuando ve, ¿por qué? Porque lo de siempre, jugamos como siempre y perdimos, no, jugamos como nunca y perdimos como siempre, o el ya merito, porque ahí ganó Delfina y nos la volvieron a hacer. Sí. Ahí es cuando yo veo que esta apertura como ordenada de pronto se vuelve en una apertura de puertas total. ¿Por qué? Porque el 2018 era el ahora o nunca. Claro. Ahora, otro punto. El hábito no hace al monje. Yo conozco a muchos que se dicen fundadores o fundadoras, híjole, y traen peores mañas que los salinistas o los morenovallistas o quien sea. Pero también conozco gente que en diversas etapas ha llegado al movimiento y ha sumado, y ha enriquecido muchísimo. Para empezar, el mismo Manuel Bartlett. Entonces, todo este tema de recuperación de la energía, en gran parte, y lo dijo el presidente, es por Bartlett. Entonces, oye, Gary, a ver, pasemos un poco a la parte ya de noticiosa, pues un poco de coyuntura local, a pesar de que son quizás más interesantes estas reflexiones. Sí. A mí me gustan más que la parte ya como de coyuntura, pero pues es necesario para la audiencia. A ver, ¿en qué escenario valoras a Puebla Capital, tomando como contexto lo que sucedió en el 21, en donde pues quizás por la pandemia, quizás por la situación económica del momento, la coyuntura geopolítica mundial, se perdieron varias de las áreas metropolitanas del país, un poco más de la mitad de ellas se perdieron, las gobierna hoy el PRIAN. ¿En qué contexto está Puebla Capital? ¿Es ganable? Y saber si es prioritario también para el movimiento. Para la audiencia que seguro lo sabe, Gabriel es también el coordinador de Puebla Capital, tanto para Pepe Chedraui, el candidato a la alcaldía, como para el senador Alejandro Armenta. Sí, bueno, en el 21 perdimos de un plumazo 130,000 votos. Eso no es cualquier cosa. Se perdió por 20 puntos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que recuperar. Se tiene que ver estratégicamente cómo se recupera, porque ese es el fin, finalmente, de un partido político. ¿Es estratégico? Por supuesto que es estratégico. Casi toda esta área, casi el 40% de la lista nominal está aquí. ¿Y qué pasó? Efectivamente, en esta área, en Puebla, Las Cholulas, Cuautlancingo, Coronango, Juan Cebonilla, se perdieron. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Recuperar. De 5 diputaciones federales que teníamos, 4 Puebla y 5 Cholula, de 5 se quedó una nada más. Y esos 4 que ya no votan a favor, son 4 que le votan en contra al presidente. Estás hablando de 8. Y si eso lo ves por toda la República, es muy fuerte. ¿Qué se tiene que hacer? Yo creo que un gran movimiento, más allá de una frase que pudiera sonar panfletista de la unidad y todo eso, yo creo que sí. Lo que se busca es que un movimiento que genere unidad, que esté de acuerdo en los principios, en los conceptos básicos de la 4T, y que con esto la doctora no quede desarropada a nivel federal, ni que Alejandro Armenta quede desarropado en el Congreso local. Alguien recientemente me comentaba en este estudio que lo que había que hacer era moderar el discurso. Moderar a Morena, pasarse un poco al centro, para poder atraer a las clases medias otra vez. ¿Eso busca la ciudadanía o qué valoración hace? Yo creo que es como un péndulo, ¿no?
te vas muy hacia un lado, regresa y se va moviendo. Y eso permite que el movimiento no se termine. Entonces hay que moderar un poco, o sea, ¿sí verías que si hay oportunidad en eso? Pues yo creo que en los puntos que dio la doctora, más que moderar, está buscando profundizar, pero está haciendo partícipe a muchos sectores de esto y los estamos convenciendo de que le entren. Por eso te decía yo, el tema de la estabilidad política es fundamental, porque también viene ahí la económica. Yo creo que hay que poner al mejor candidato, en este caso, yo lo decía el día que nos anunciaron las encuestas, a ver, es que yo no estoy de que si no soy yo, no es nadie. Tenemos que tener el mejor perfil para que no nos pase una debacle electoral como hace 3 años. O sea, fue terrible lo que pasó. Entonces, se tiene que buscar el mejor perfil. Y si es el que, según las encuestas del partido, es Chedraui en la capital o en otros lados, otros perfiles, si son los que la gente está admitiendo, que no nada más que conocen, sino que confían en ellos, pues ya tenemos medio camino ganado, ¿no? Así es como yo lo veo. Entonces, de repente sí hay encuestas, no son un fraude estas cosas. Con todo. No, o sea, la encuesta tiene que ser un reflejo de la realidad. Digo, si te sale que tú ganas en una encuesta y en la elección pierdes, quiere decir que algo no está bien, ¿no? Pero nosotros confiamos, el partido va también afinando sus propios métodos, sus propios procesos, y es parte también de la evolución que tiene el partido. De ser aquel movimiento donde a mí me tocó recorrer más de 100 municipios con el hoy presidente, y de veras, a veces para reunir a la gente era muy complicado, ¿no? Es más, en 2006, 2007, cuando estaba recorriendo el país, llegaba a un punto y no había ni 30 personas. Yo le decía a la gente, vengan, va a venir Andrés Manuel, nada más se pasaban, te veían. Entonces, hoy creo que esto y lo que busca el presidente trasciende al presidente, y lo que tiene que pasar es que eche raíces, ¿sí? Quien esté, si obviamente tiene esa voluntad de que el proyecto siga. ¿Por qué? Porque si no, te digo, nos encontramos gente de todo. Hay gente que estuvo con Andrés Manuel desde sus inicios o desde que era jefe de gobierno y lo acabó traicionando. ¿Cómo se llama el que estaba el que luego estuvo en la CONSAR, me parece, o en la Comisión Bancaria? Hay mucha gente que le ha dado también la espalda y que viene como fundador o fundadora. Y hay gente que sin darle la espalda también ha hecho malas acciones. Entonces el hábito no hace al monje. Creo que todos tienen oportunidad. Y como decía el presidente, así como creemos en la transformación de México, creemos en la transformación de las personas. Bueno, esa es parte de su filosofía, y los que confiamos en el presidente, pues confiamos en su visión. ¿Puebla capital es ganable? O sea, en estas circunstancias. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, ¿ves un desgaste del PAN o qué valoración haces? Sí, ¿o es porque tenemos una oportunidad? A ver, yo desde 2010 no he dejado... Pero cualquier persona que esté medio politizada te medio dice, Puebla es una ciudad panista, ¿no? Puebla es una ciudad panista, no lo sacas de eso. No, mira, es como cuando me decían, oye, Moreno Valle, qué bien ha dejado a Puebla. Le decían, no es cierto, ha dejado bien una zona de 4 cuadras, pero si tú te vas a las orillas, a las juntas auxiliares, a donde llevan años pidiendo drenaje, años pidiendo agua, pavimentación, hay muchas cosas. Entonces, yo lo que quiero es que pues por fin pueda llegar la 4T al municipio de Puebla, que la gente que más necesita y que lleva décadas pidiendo, de veras, hay calles que llevan pidiendo las 35 años. Es increíble, ¿no? El presidente ha demostrado que dinero hay, que dinero alcanza. Y creo que así es en el municipio. Pero también a mí me dice la gente, te digo, desde 2010 yo no he dejado de platicar con la gente y de hacer territorio, porque eso es básico para alguien que se diga obradorista o que se diga activista o que se diga como tú quieras. Y la gente dice, es que del centro para Angelópolis no les falta nada. ¿Cuál es el plan? Que sigan sin faltarles nada, pero que se le dé prioridad a las zonas
que durante años han estado olvidadas. Y Puebla necesita un presidente para las juntas auxiliares, un poco es lo que hace falta. La gente de las Con empatía, con sensibilidad, de verdad, que te duela lo que les está pasando, ¿no? A mí me decía una vez una empresaria, ¿por qué dicen eso de por el bien de todos primero los pobres? Le dije, porque es un principio básico de humanismo y de cristianismo, pero también porque es un tema que ahorita a ti no te preocupa. Le dije, porque tú vives aquí, de hecho, vives aquí en esta zona, pero cuando se desborde, ¿qué va a pasar? Tienes que atender las causas, no es más policía, no, yo lo decía en el Congreso, no son leyes más severas. Son 3 las causas, la corrupción, la impunidad y la necesidad. Generan este caldo que hoy estamos viendo. Sí, de origen, Andrés Manuel es un hombre profundamente espiritual y se refleja en Morena de origen, ¿no? Sí, es una visión, una propuesta ideológica profundamente espiritual, esto bien lo dices, del cristianismo. Así es. Me parece interesante eso. Oye, ¿y en qué circunstancias ves al Estado? ¿Eso sí se gana sin problemas? ¿O sí ves que a Lalo Rivera con capacidad de candidato del PRI de retomar un poco de estructuras? Yo creo que desde que llegó la 4T al Estado ha habido cambios muy significativos. O sea, para empezar, este asunto de aumentar a más del doble el presupuesto para el campo, el tener a un gobierno cercano a la gente es fundamental. Tú puedes ver hoy cómo los servidores públicos, el gobernador habla con la gente, están ahí, están con ellos. Yo creo que eso es fundamental. Eso es para empezar, un gobierno con cercanía. Y 2, que combata la desigualdad. Y para eso necesitas tener, te decía yo, mucha sensibilidad y mucha empatía. Entonces, considero que en el Estado ha sido bueno. ¿Sabes qué pasa? Mira, cuando Morena es oposición, es una potencia, ¿sí? Y cuando es gobierno, aunque sigue teniendo buenos números, muchas veces baja, porque también la expectativa de Morena es muy alta. O sea, tú no genera un alto nivel de esperanza, Morena. Tú no puedes en 5 años resolver lo que en casi 100 ha estado mal. Pero aún así la gente ve que se avanza, la gente ve que hay esa voluntad. Yo siempre también lo dije, Morena, más allá de ser un movimiento o de ser un partido, Morena es una idea que la gente tiene. ¿Y en Lalo Rivera no ves una fuerza lo suficientemente fuerte como para recuperar? Sinceramente, digo, y diría el presidente con todo respeto, no. O sea, creo que hay muchas deficiencias en lo que fue el gobierno municipal. Creo que en el tema de pobreza, de desigualdad y de inseguridad no se hizo absolutamente nada. O sea, llevamos 20 años en las mismas, ¿sí? O 30. Entonces, creo que ya es hora de que esos esquemas empiecen a cambiar, se empiecen a sentar y tener una visión nueva. Por eso te digo, no importa tanto el origen, sino el destino, ¿sí? Si son perfiles que van a hacer lo que la gente quiere, porque además, si algo demostró el presidente, es que se puede ser gobernante y ser querido. Cuando te decían que no iban a gobernar como Cedillo para el aplauso fácil y que nos íbamos a sacrificar, y que sí, ya eran justificaciones para decir, me va a odiar el pueblo, pero aquí se va a hacer lo que yo digo. Y Andrés Manuel no. Y creo que eso ha podido bajar a los gobiernos de los estados. Oye, por Dios, el gobernador creo que ya va en la segunda vuelta de las visitas a los municipios. Y los gobernadores así están. ¿Por qué? Porque se necesita esa sensibilidad. Nada de que, oye, te voy a dar esta medicina aunque no quieras. No, porque además ya se demostró que los resultados no nos llevaron a ningún lado. En el neoliberalismo te decían, tú aguántate porque vas a ver. No ha sido así. Entonces, regresar a una política benefactora, a una política que se preocupe por quien menos lo necesita, es fundamental. Ahora, hoy en la mañana platicaba yo con una periodista y me decía, a ver,
La doctora Claudia dio 100 puntos de plan de gobierno, 100 puntos de visión, 100 propuestas. Fueron 100, yo no me acuerdo de ni una, me dice, hubiera dado 20, a lo mejor así me hubiera recordado alguna. Los famosos decálogos también. ¿Viste el discurso de la doctora? Sí, claro. ¿Y cuál fue el punto que más te llamó la atención o cuál recuerdas bien? Fíjate, y también me pareció algo de seguir por el mismo rumbo, pero irlo o mejorando o evolucionando. ¿Viste cuando dijo, no mentir, no robar y nunca traicionar? O sea, Sí, termina el discurso. es decir, ir por la misma vía, pero yo soy otra persona. Y lo dice el mismo Andrés Manuel. Un cambio, no, Continuidad, pero con cambio. Continuidad con cambio. Y yo creo que ahí también la está dejando libre, ¿no? Pese al peso histórico que en un momento dado pudiera tener Andrés Manuel. Yo siento que la doctora le está dando también más peso a temas de, por ejemplo, de género, de paridad. Sí, a ver, cuando dice la doctora me pareció fenomenal. Quizás yo estaba ahí en el Zócalo, fue donde más escuché aplausos. Agarra y dice, a ver, en este país no puede ser que cuando hay un caso de abuso, hay ocasiones en donde la mujer se tiene que salir de la casa con los hijos. Así ya no, ahora va a tener que salirse el agresor todas Así las es. veces, ¿no? No, una cosa fenomenal. Así es, lo vi en tele, no pude ir porque todavía estaba yo en la entrega, pero creo que se puede ver esa forma de hacer las cosas. No necesito estar yo, no necesito reelegirme, cuando decían, es que Andrés Manuel se va a querer reelegir. No, yo creo que Andrés Manuel, más allá de un tema de poder o de riqueza, él busca un tema de trascendencia. Yo hasta les decía, yo creo que Andrés Manuel, más que ser presidente, lo que quiere es ser expresidente. No se va a reelegir, pero sí buscar alguien que pueda llevar lo mismo, porque también hemos visto, pues tan solo Lázaro Cárdenas con Ávila Camacho, cómo las cosas se echaron para atrás. Sí. Yo creo que con la doctora no va a ser así, al contrario, pero también creo que la alianza con muchos sectores es necesaria. Los tiempos de guerra ya pasaron. Yo fui parte de esos tiempos de guerra y a veces te cuesta trabajo asimilar muchas cosas. Pero tenemos que entender que más que un proceso político, es un proceso histórico. Y para ser estable y para estar vivo, necesita de la cooperación de todos. Claro. Digo, obviamente hay gente que tiene deudas con la sociedad o con la justicia, eso es otra cosa. ¿Sí? Yo hablo en el tema pues de la política actual en México. Gabriel Biestro ya no salió como candidato a diputado federal, no salió como plurinominal a diputado No me inscribí federal, a plurinominales. ni salió como candidato a la alcaldía de Puebla, ni a diputado local. No sé si vaya a salir en la lista de pluris eventualmente, pero ¿a dónde va Gabriel si no? No, yo no me inscribí para nada de eso. Yo también considero tener una idea, una visión, un proyecto, y por eso me he levantado la mano, tanto hace 3 años como ahora, por eso que se tiene. No se trata, porque también nos lo dijo una vez Andrés Manuel, aquí no hay derecho de antigüedad, sino, oye, yo llevo más años, me toca a mí, pues ¿en qué nos estamos convirtiendo? Sí, sí. Es parte de una visión en la que obviamente yo seguiré trabajando, creo que hay mucho por hacer, pero confío hoy en que la ruta es la correcta. Yo nada de que si pluris y federales y luego al Senado y la gubernatura y no. Eso no es. Yo siempre he pensado que uno debe marcar los objetivos. En este caso fue la capital, hace 3 años fue esta, porque se ve que hay muchas cosas. Y te lo puedo decir sin falsa modestia, yo creo que nadie conoce la capital como yo, porque no la he dejado caminar desde hace mucho tiempo. Pero también considero que si la voluntad ciudadana es una, hay que apoyarla, hay que respetarla, hay que sumar. Y yo confío en que perfiles que luego me dicen, ¿cómo puedes apoyar a Pepe Chedraui? Porque confío en que va a ser, porque trae una visión que es la misma que yo traigo, que te decía 3 cosas fundamentales que nunca han llegado aquí al municipio: combate a la pobreza, combate a la corrupción y gobierno cercano a la gente. Ahorita que me preguntabas lo de Lalo Rivera, yo considero que sí deja muchos pendientes, ¿sí? Se le dio una segunda oportunidad y no la aprovechó, o bueno, no la aprovechó para la gente, quién sabe, en otro tenor, y queda a deber mucho. ¿Qué es lo que queremos? Que esta vez este gobierno no le quede a ver a la gente, entendiendo
que tú no puedes llegar al poder y dejar el jardín del Edén al día siguiente, ¿no? Es un proceso, pero que inicie el proceso ya. ¿Tú seguirás al servicio de la capital? Seguiré al servicio. Donde el partido indica. Así es, de mis principios, de mis ideales y sobre todo pues del partido movimiento que nos costó tanto trabajo que fuera lo que es hoy. Ya no son tiempos de guerra, dice Gabriel, pero también esta frase fenomenal, ¿no? Como la gente le decía al presidente en el 2006 que estaban a la orden para lo que dijera el señor presidente. A lo que hay que estar a la orden ahora, porque a eso nos ha dicho el señor presidente, es a la orden de México. Estar dispuestos a así asumirlos estos, quizás sí como tiempos de guerra, pero ya no estamos luchando contra nadie, sino estamos luchando por nuestro país. Gracias, Gabriel, por haber venido y ojalá vuelvas pronto. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.